Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un honor estar aquí en esta jornada de clausura de este congreso, que creo que se plantea una cuestión crucial para nuestra profesión. Se ha hablado, ¿no? En el vídeo se han visto muchas intervenciones relativas a la forma en la que las nuevas tecnologías están habitando muy claramente el corazón de todo este cambio, ¿no? Y eso no tiene que ver con el hecho de que dibujemos con AutoCAD o que tengamos BIM o que utilicemos una serie de programas, ¿no? Realmente, por muy tradicional y por muy conservadora que sea la forma de operar de un arquitecto, esa forma ya estará inscrita en un entorno social en el cual esas nuevas tecnologías estarán operando a nivel de información, a nivel de comunicación y a nivel de producción de una manera muy, muy diferente a como lo hacían hace simplemente 15 años, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que entender, y yo pongo aquí, ¿no?, como 3 mitos de la práctica de la arquitectura, que no es que yo defienda su desaparición, pero sí creo que es interesante plantearse o ponerlos en crisis, ¿no?, entendiendo que no es la única vía, que no hay un único tipo de arquitecto que es alguien que tiene un estudio y que produce una serie de proyectos que a lo mejor ha sido mayoritario en unas cuantas generaciones, pero que si apoyamos esa forma de arquitectura como la única realmente validable, estamos posiblemente cerrando el camino a generaciones enteras de arquitectos que tienen que diseñar y van a tener que aspirar a otras formas de ejercer su profesión. En ese sentido, yo diría la práctica de la arquitectura es un proyecto de arquitectura, es el proyecto de cada arquitecto, pero es también el proyecto de todos nosotros, ¿no? Colectivamente tenemos que rediseñar esa práctica y convertirla en nuestro gran proyecto colectivo, ¿no? Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de sin dibujos, ¿no? El dibujo, por supuesto, es una de nuestras herramientas fundamentales, es algo que es inherente a nuestro cuerpo, a nuestras manos, a nuestras libretas, ¿no? Pero también es cierto que hay una transformación, y vuelvo a los sistemas de producción, muy importante en el making. Hay una cantidad enorme de conocimiento que se escapa al hecho de querer dibujar una cosa tal y como va a ser. Tenemos sistemas de producción hoy en día que nos permiten diseñar en tiempo real y que nos permiten tomar decisiones de proyecto. Esta cuestión de tomar decisiones de proyecto de una forma no aislada, no solitaria, en la soledad de un fin de semana, en unas cuartillas de papel, creo que es lo que está cambiando radicalmente nuestra profesión. Y por eso yo hablo de esta cuestión de los sin dibujos, ¿no?, como algo que puede ser producido sin haber sido dibujado previamente, que puede ser producido manejando o coordinando un grupo de gente que tienen conocimientos que a nosotros se nos escapan y que, como en este caso, en un pequeño hangar a las afueras de Madrid, pueden fabricar una vivienda que será transportada y que será instalada en un lugar, de manera que al final, cuando esa vivienda tuvo que ser registrada y legalizada, hubo que hacer los dibujos de aquello que había sido producido, porque había tenido que adaptarse a unos sistemas de fabricación, a los conocimientos, a la disponibilidad de materiales o de longitudes de las chapas o de los angulares, por así decir. De manera que no es tanto la acción de voluntad extrema del arquitecto que quiere que las cosas sean como las ha dibujado exactamente con ese detalle constructivo, sino ese detalle constructivo que se construye en sí mismo tomando todos esos conocimientos ajenos. Esa cuestión del conocimiento ajeno a mí me parece que hoy en día es absolutamente crucial. Otra de esas, digamos, grandes mitologías que se pueden desvanecer, ¿no?, es esta de la presencia física, ¿no? Hemos oído, quizá ahora menos, pero durante muchos años, esa cuestión de los arquitectos que van a las obras o los arquitectos que se reúnen con sus clientes. Yo creo que esa idea, ¿no?, de algo que al final cristaliza y se encuentra en esa única persona. De nuevo, tenemos medios para trabajar en otros lugares, tenemos medios para coordinar equipos enormes de gente, pero también para dar entrada a arquitectos jóvenes que pueden asociarse y operar en otras latitudes, ¿no? Tenemos una forma de pensar global, a la que luego me referiré con un poco más de detalle, que nos permite trabajar en contextos muy diferentes, no bajo el concepto de la exportación de la arquitectura, que es algo que tiene, yo creo, muy poco interés, porque todo lo que es exportar más o menos es como vender lo mismo que uno hace en casa, en otro lugar, sino más bien la capacidad de leer esos otros contextos y desde esa distancia descubrir allí asuntos completamente, digamos, novedosos incluso para las personas que a lo mejor los habitan.
Esta es una publicidad que yo recibí en mi estudio hace poco tiempo y desde entonces he recibido otras más, ¿no? Estas cosas de Internet que te identifican que has entrado en algún sitio y te bombardean a promociones de cosas, ¿no? Aquí habla de dirigir, ¿no?, equipos en remoto, es decir, algo que hacemos cuando construimos fuera, cuando construimos, por ejemplo, en este caso, en Corea, o construimos en otros contextos que incluso económicamente no podrían competir, digamos, con nuestro contexto de Europa avanzada, digamos, económicamente, pero que, sin embargo, podemos tener equipos locales que pueden producir con conocimientos técnicos locales ideas de arquitectura que han sido realizadas a través de una observación y de una lectura de ese contenido local, pero desde la distancia, que permite también, digamos, seleccionar factores muy novedosos o muy diferentes, ¿no? El último de estos mitos sería el del control de la totalidad, ¿no? Hay una cantidad de oportunidades de desarrollar proyectos con un importante contenido experimental y con un importante contenido, digamos, de poner a prueba cuestiones que nos interesan y que nos preocupan, que pasan por el hecho de compartir el terreno de juego durante un tiempo con otras personas, ¿no? Este que enseño aquí concretamente es un edificio que nosotros hemos terminado en Panamá hace un par de años y del cual nosotros solo hicimos la planta tipo, el núcleo, la volumetría y la fachada. Es decir, prácticamente los dibujos que yo enseño aquí son los dibujos que se hicieron en aquel momento, ¿no? Esto a nosotros nos permitió vivir con una cierta distancia esta relación con un edificio aparentemente muy convencional de oficinas, pero que sin embargo pudimos someter el tipo local de los prismas repetitivos de oficinas comerciales, un encargo relativamente banal, digamos, ¿no?, en una proposición tipológica en la cual el edificio funciona como el apilado de diferentes edificios, cada uno de los cuales tiene un lobby, cada uno de los cuales tiene su espacio exterior o su espacio representativo y tiene sus pocas o muchas plantas para ser habitadas, ¿no? Esto, curiosamente, ha supuesto un cambio muy importante en un mercado en el cual solo era posible construir o edificios muy grandes, este es el de los más pequeños que se construyen allí, o alquilar unas cuantas plantas en un edificio, de manera que era imposible tener un pequeño edificio que ahora, gracias a este edificio, por ejemplo, pues alguien sí puede decir, no, yo es que tengo las últimas 8 o tengo el cuerpo central de tal edificio. Bueno, esto parece que es algo como más secundario, pero creo que solo ha sido posible gracias a estar dispuestos a mantener sobre este caso una responsabilidad limitada, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa insistencia, ¿no?, de mantener el control absoluto, pues nos puede jugar a veces malas pasadas y nos impide hacernos preguntas muy concretas y muy específicas que pueden dar respuesta a algo que otros utilizarán. En ese sentido, creo que esta cuestión, ¿no?, de hasta qué punto la arquitectura que hacemos es útil para que otros arquitectos hagan otras cosas, no necesariamente las mismas, pero sí como para dar o abrir puertas a cuestiones muy concretas que ocurren en diferentes contextos o que ocurren sencillamente con diferentes tipologías o con diferentes problemas de arquitectura, muchos de los cuales son realmente universales, ¿no? Entonces, posiblemente interviniendo en proyectos solo a través de estos fragmentos o de estos capítulos, uno puede realizar esta especie de incisión profunda, digamos, no letal, ¿no?, en la disciplina. Para completar, digamos, estas tres cosas o estos tres factores, digamos, casi intocables de nuestra disciplina, que creo que es interesante descubrir hasta qué punto están cambiando, e insisto que a lo que me estoy refiriendo fundamentalmente es a situaciones en las cuales se pueden tomar decisiones de proyecto que afectan a nuestros propios protocolos operativos, ¿no? Están estas cuatro estrategias, ¿no?, que yo creo que, entre otras muchas que se le ocurrirán a cada uno, ¿no?, con las que explorar el futuro de las ciudades, ¿no? Me tranquiliza ver un poco que el vídeo que hemos visto mencionaba algunas y iba por ahí. Y creo que al final esta cuestión de que cualquier acción, ¿no?, todo es arquitectura, pero eso también a veces es una expresión que tiene un tinte un poco heroico, ¿no?,
y que, porque diríamos que la definición de arquitectura adquiere, en según qué casos, una condición de sublime, es como todo puede llegar a ser arquitectura, ¿no? Pero siempre lo que más me interesa es esta responsabilidad urbana de cualquier acción arquitectónica. Hasta qué punto estamos construyendo ciudad, pero no estamos construyendo ciudad porque estamos trabajando en una calle con una esquina o porque se ve desde lejos o desde cerca. Estamos construyendo ciudad porque estamos elaborando piezas de una cultura urbana que afecta a todas las personas y no solo a aquellas que viven, usan o simplemente pasan por delante de nuestros edificios, sino algo que trasciende absolutamente esa escala. Entonces ahí, en esas estrategias, yo he seleccionado 4. La primera se refiere a la invención tipológica. La invención tipológica a mí me parece que es un nombre dado a un aspecto que no suele ser puesto en valor de la forma en la que yo creo que puede serlo. Es decir, no sé si la arquitectura o la figura del arquitecto está en su mejor momento desde el punto de vista de la sociedad, pero lo que está claro es que hay edificios o hay proyectos que apuestan por una lectura extraordinariamente avanzada de su contenido. Y en ese sentido, hay fracasos de la arquitectura que son casi la demostración de que no está tan preparado el medio para recibirlo. No quiero con esto resultar demasiado presuntuoso. Lo que quiero decir es que la arquitectura, en no pocos casos, se sitúa al límite de las experiencias de las personas y a veces se produce una especie de falta de sincronía entre la capacidad de ser utilizada. Pienso en la Mediateca de Sendai de Toyoito, por ejemplo, un edificio que todos reconocemos su valor, lo realmente novedoso que fue en su momento, pero cómo en el tiempo no ha llegado nunca a ser utilizado de una forma tan ambiciosa como el propio proyecto merece. O la terminal de Yokohama, de Alejandro Zaera, por decir algo más próximo y también más lejos, ¿no? Es decir, alguien que inventa un edificio que habla de unos espacios públicos cubiertos que se mezclan con una experiencia transitoria de bajarse de un barco, algo que realmente quiso ser muy extraordinario y podría serlo, pero uno visita la terminal y a lo mejor no tiene ese dinamismo o esa actividad. Podríamos pensar que esos edificios podrían tener un responsable, una especie de comisario de programación, alguien que es capaz de llevar esa arquitectura también al límite de su propia experiencia. En ese sentido, la invención tipológica, como ese caso que contábamos de esta pequeña torre en Panamá, o el edificio vertical de Oslo para un museo, algo que en su día fue muy discutido y que la condición vertical de este edificio fue uno de los escollos que tuvo que salvar para su aceptación por la comunidad de la ciudad, que hoy en día, sin embargo, lo tienen como muy asumido y muy interiorizado y lo consideran como una expresión, digamos, muy noruega de lo que era Edvard Munch y de la imagen, digamos, de la presencia que tiene en la vida de la ciudad, ¿no? O por ejemplo, que es un edificio que estamos terminando en Bogotá, que nació como centro de congresos, pero que nosotros mismos, después de ganar el concurso, convencimos a sus propietarios de que quitaran los auditorios, de que quitaran los suelos inclinados, de que quitaran las butacas típicas de este tipo de centros y que lo convirtieran en una colección de habitaciones planas, ¿no?, en las que se pudieran reunir personas en grupos de 5 a 5.000, ¿no? Esto pasó por cambiarle el nombre, Ágora Bogotá, que es como se llama y como todo el mundo lo conoce hoy en día. Ahí muy pequeñito se ve Centro Internacional de Convenciones, ¿no? Esperamos que incluso algún día desaparezca eso y que el edificio pueda realmente convertirse en lo que siempre quiso ser, un lugar de reunión, que es una forma, digamos, de extrapolar un concepto tipológico a la arquitectura, pero también devolvérselo a la ciudad. Es decir, en el momento en el que el centro de convenciones es un edificio que puede ser llamado Ágora Bogotá y puede ser explicado como un lugar de reuniones, ya es un edificio de la ciudad, no es un edificio al que 5.000 dentistas vienen, consumen un poco en la ciudad y se van, ¿no? Digamos que es la forma de devolverle el edificio a la ciudad. La tercera de esas estrategias, o la segunda, perdón, era esta que hablaba de abrir el proyecto al diálogo, entender las implicaciones políticas de la práctica de la arquitectura, lo cual tiene mucho que ver con la idea de reinstalar la arquitectura en el entorno de lo cotidiano, que también se ha mencionado antes. En ese sentido, todos estos logros a los que yo me refiero de la arquitectura deberían ser entendidos como logros sociales y como logros culturales, es decir, como
implementación de un patrimonio o de un acervo cultural, ¿no? Que no es solo el del valor de los edificios como objetos más o menos conservables, ¿no? Sino claramente como la expresión de su tiempo y de su momento, ¿no? Entonces, estas imágenes que se ven aquí son los debates que nosotros mismos tuvimos que organizar en Oslo para crear el ambiente en el que se pudiera explicar por qué el edificio que nosotros queríamos construir para el Museo Munch era como era. Es decir, no son debates en los que se habla del museo, no son debates en los que se habla de nosotros ni de nuestro proyecto, son debates en los que se habla de qué importancia tienen los museos en la ciudad, de si la cultura puede ser una infraestructura urbana como lo es el metro o los autobuses y de tantas otras cosas, ¿no? Y ahí hay personas que muchos de vosotros seguramente conocéis, ¿no? Entonces, construimos esa mesa, construimos esas sillas, nos las llevamos a Oslo y estuvimos allí unos cuantos días hablando de todas estas cuestiones, hablando en un momento en el que nuestro proyecto estaba parado por discusiones políticas que referían precisamente a estos aspectos. Algunos de los documentos que nosotros preparamos para explicar el interés urbano de una pieza como esta son que hoy en día es el fundamento de la organización de los museos en la ciudad. Es decir, nosotros dibujamos por primera vez y descubrimos que todas las instituciones culturales de los últimos 100 años de Oslo estaban en una franja de 2 manzanas, incluso aquellas que estaban proyectadas para el futuro inmediato, ¿no? De manera que Oslo, una ciudad muy pequeña, descubrió que tenía la milla de los museos como Nueva York o como Madrid con el Thyssen, el Prado, el Jardín Botánico, el Reina Sofía, etc. Algo que se ha convertido hoy en día en un gran asunto. Esto quiere decir que en la nueva práctica de la arquitectura, la comunicación, la visibilidad, la disponibilidad a ser, digamos, objeto de comentarios o digamos, ser requerido a diferentes foros, ¿no? Nos enseña que la actividad fundamental del arquitecto ya no es convencer, como ha sido durante tanto tiempo, ¿no? Como convencer de que su idea es la buena, sino más bien escuchar y devolver a las personas, ¿no? Una redescripción de lo que están viendo y de lo que están criticando, si es que es el caso, de manera que se pueda, en cierto modo, descubrir, porque la arquitectura es muy difícil de leer, al menos cuando son unos planos, incluso unos renders, ¿no? Y de establecer ese punto intermedio en el cual todos tenemos las mismas posibilidades o todos jugamos con las mismas armas. Y es ahí donde muchas veces es realmente sencillo explicar a la gente que precisamente aquello que están pidiendo ya está ahí o ya está más o menos apuntado o puede ser descrito de otra forma, ¿no? Esto vuelve a ser Noruega. Esta es una imagen que me llama mucho la atención todavía hoy, que es cómo de avanzada tiene que ser una sociedad, cómo de democrático tiene que ser un pueblo para que en el Dominical salga la imagen de un arquitecto extranjero que acaba de ganar un concurso y que si tú no sabes cómo se llama, te han jodido el domingo, ¿no? Porque eso es lo que vas a hacer durante el desayuno del domingo por la mañana, ¿no? Entonces, de hecho, la pregunta que plantea ese crucigrama es: ¿este individuo construirá el Museo Munch si fulanito de tal se lo permite? Fulanito de tal es el director de la Oficina Histórica, de Patrimonio Histórico de la ciudad de Oslo, ¿no? Hoy gran amigo. Y esto, por ejemplo, es una manifestación que es un tipo de manifestación que se produce también en los países nórdicos, que son manifestaciones que solo se hacen por motivos humanitarios y motivos, digamos, apolíticos, ¿no? Pero esta es por primera vez se hizo una manifestación de contenido, llamémosle cultural o urbano, o socio-urbano, ¿no? Para reclamar la construcción del edificio. Este dibujo es una operación, una página en internet promovida por un artista que redibuja los mapas de las ciudades a base de los puntos desde donde son tomadas las fotografías por los turistas. Es decir, esta es la imagen de Oslo y lo que vemos aquí es que el mapa de la ciudad es exactamente así, muchos no lo conocerán, pero no es necesario, es decir, se puede explicar muy bien las islas de los museos, el Parque Vigeland, el centro histórico, y ahí a la derecha hay un grano un poco más oscuro que es la ópera de Snøhetta. Es decir, que un edificio en un momento dado se puede convertir en un objeto, digamos, de significación de una ciudad y ser un edificio de arquitectura de hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, ese mismo banco que os he enseñado antes, convertido en el objeto de comunicación
de una entidad, ¿no? De la entidad del banco, ¿no? Que lo imprime en sus tarjetas de crédito. Es decir, que el edificio pueden llegar a ser en sí mismos objetos de comunicación. Por eso, el trabajo en equipo es realmente, yo creo que una novedad en el sentido de que hemos estado llamando trabajo en equipo durante muchos años a una cosa que consistía en tener muchos ayudantes o muchos consultores o muchas personas que calculaban y resolvían los problemas que los arquitectos inventaban, ¿no? Yo creo que esa mitología del director de orquesta está completamente anticuada. El arquitecto se ha convertido cada día más en un DJ, más que en un director de orquesta, que con lo que tiene, con lo que puede y con lo que hay, trata de hacer la mejor combinación del momento, que será diferente dentro de 10 días o dentro de unos años. Ese es el diagrama de uno de nuestros proyectos así más grandes, donde hay 100 personas y no es piramidal, el arquitecto no está arriba, el arquitecto está ahí a la derecha, en una de esas pelotas, ¿no? Pero tiene el mismo tamaño que los conocimientos técnicos o tiene el mismo tamaño que la propiedad con todos sus asesores, ¿no? Y este, por ejemplo, es un dibujo realizado a muchas manos de un edificio que tiene, pues, edificio público que tiene 70.000 metros cuadrados y que no tiene ni una sola máquina de aire acondicionado. Es decir, que confía en la ventilación natural porque un conjunto grande de personas se dispone a realizarlo realizando auténticos cruces transversales de conocimiento. Es decir, que el día que uno de ellos dice no vas a poder hacer este edificio con ventilación natural porque necesitarías forjados de 3 metros, en la otra punta de la mesa hay un calculista de estructuras o un diseñador de estructuras más que un calculista que dice yo con esos 3 metros te quito los pilares, ¿no? Entonces, digamos que esa confluencia de conocimientos, ahí es donde el arquitecto tiene que saber cuándo le toca estar en primera línea y cuándo le toca retirarse y dejar que las personas actúen y pongan todo su conocimiento sobre la mesa y ir apropiándose como un buen cazador de todo aquello que le vale, ¿no? Y entonces los proyectos tienen otros dibujos como estos, ¿no? Que son unos dibujos realizados en este caso por Arup, sobre las tipos diferentes de los vídeos de las fachadas en función de una serie de factores de confort que tienen que ver con esa desaparición de las máquinas o estas otras colecciones de montantes de fachada que resuelven otros problemas, ¿no? Entonces, diríamos que el trabajo en equipo ya es, de nuevo, una forma de tomar decisiones. Es decir, en cada reunión, yo creo que el arquitecto de hoy y el arquitecto del futuro tomará decisiones de diseño en muchas situaciones derivadas de la conversación con las personas, de la conversación con los expertos, de la conversación con los clientes, etcétera, ¿no? La última de esas actividades a la que me refería antes es la práctica global. Lo más que la práctica global, digamos, el pensar global. Ya lo he explicado, pero creo que merece la pena volver. Entendemos por pensar global, digamos, y actuar local, ¿no? Una forma de entender que somos arquitectos que pertenecemos al mundo, es decir, que los asuntos que realmente definen el presente, las dimensiones que realmente nos desbordan, son de dimensión planetaria, ¿no? O sea que digamos, la escala de los fenómenos que realmente hoy cuentan es extraordinariamente grande y no tiene nada que ver con hacer un edificio más o menos bueno o más o menos grande, ¿no? Y hablamos de la sostenibilidad, la inmigración o las desigualdades de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que un pensar global es aquel que le permite a alguien entender que cuando está haciendo algo a la vuelta de su esquina está haciendo algo que pertenece al mundo. De la misma forma que cuando está haciendo algo en un lugar muy lejano está proyectando, digamos, o está realizando esa lectura personal que yo decía antes, pero que permite desvelar o descubrir cosas que no son tan fáciles de ver. Ese personaje que da la vuelta al mundo y que construye en lugares absolutamente dispares, también cuando vuelve a su casa es capaz de decir a los suyos que ciertas cosas que aparentemente tienen mucho valor resulta que no lo tienen tanto y otras que, sin embargo, por su propia cercanía han caído en desuso, tienen un valor especial, ¿no? Yo quiero terminar, ¿no? Porque esta cuestión de reconectar el pequeño trabajo de alguien en el pequeño estudio, no necesariamente un arquitecto conocido ni reconocido, es sencillamente alguien que hace su trabajo con amor, pertenece, yo creo, a una fuerza enorme, ¿no? A una energía extraordinaria que se, digamos, emite generosamente por los miles y miles de arquitectos del mundo, que no es realmente, en fin, comprensible que hoy estén siendo leídos a través de una visión distorsionada, ¿no? Como
cómplices de lo peor, ¿no? Me parece que son demasiados los arquitectos que no forman parte de ese juego perverso como para meterles en la misma bolsa. Entonces, a pesar de todo, yo creo que si estamos en el punto de mira de la sociedad, antes de quejarnos mucho, aprovechemos esta situación de gran visibilidad para explicar a esa misma sociedad en qué consiste realmente nuestro trabajo, qué es lo que los arquitectos podemos ofrecer a cada individuo, qué es lo que la arquitectura tiene reservado para ellos, y hagamos todo lo posible para colocar nuestra disciplina en el centro de un debate sobre lo que queremos ser, sobre lo que queremos ser todos, sobre lo que queremos ser como sociedad, ¿no? Puesto que la arquitectura tiene que ser, si es que no lo es todavía, por alguna razón, o se ha quedado un poco descabalgada, tiene que ser esencial en la construcción de un futuro que sabemos complicado, pero que lo identificamos claramente como la gran labor colectiva del presente, ¿no? Entonces, aquí nuestras instituciones, nuestros colegios que aparecen tanto en los anagramas y que me invitan hoy aquí a venir y que estoy agradecidísimo, esa es vuestra misión, queridos colegios de arquitectos, queridos consejos superiores, queridas escuelas de arquitectura que educáis a los alumnos del futuro. Necesitamos que nuestra profesión demuestre y explique y comunique claramente qué es lo que podemos hacer por todos los demás, porque nos da la sensación de que todavía no lo saben. Gracias. Buenas noches.